Buenas tardes, mi nombre es Gladys Lapeire y soy agente de bienes raíces o de real estate, y el día de hoy estamos muy contentos de poder traerles este seminario por Zoom junto a César y a Cris. Ahora les voy a compartir mi pantalla para poder comenzar la presentación y espero que les guste. Seminario inmobiliario. Para comenzar, quería compartirles un poquito acerca de mi misión. Yo creo que es importante. Y mi misión es poder brindarles un excelente servicio al cliente, conocimiento valioso para poder tomar decisiones cuando compren una casa o condominio, cuando decidan comprar una propiedad, y brindarles una experiencia inolvidable para que me puedan referir a todos sus amigos. Los tres valores más importantes que practico no solo en mi vida personal, pero laboral, son el respeto, la confianza y la felicidad. El respeto y la confianza yo creo que son dos valores básicos que todas las personas deben de tener para poder entrar en un tipo de relación, y sobre todo si es de trabajo, ¿no? Y bueno, la felicidad, yo creo que esa es una meta que todos queremos alcanzar y es un valor que practico, así que ustedes siempre me van a ver sonriente. Ahora, para comenzar, quería darles una idea de, porque estamos viviendo en medio de esta pandemia, ¿no es cierto? Quería darles una idea de dónde estaba el mercado inmobiliario antes de que comenzara la pandemia o COVID, y qué pasó durante la pandemia y a dónde nos dirigimos. Entonces, el mercado inmobiliario antes de que comenzara la pandemia o COVID estaba súper caliente, por eso la foto. eh, Se veía ya con la comparación de ventas de febrero del año anterior al febrero de este año, del 2020, que los precios habían subido 15%. Esto es el cambio más grande que se ha habido en los últimos años, de febrero a febrero o de año a año. Entonces, todas las personas ya se estaban, antes de que comenzara la pandemia, estaban especulando de que este año va a ser un año muy bueno en el sector inmobiliario. Y cuando digo muy bueno, que se veía que iban a haber muchas transacciones. Ahora, en el mercado inmobiliario durante COVID, se dice que la pandemia comenzó alrededor de marzo 15, ¿no es cierto? Entonces, como vemos aquí en marzo 1, los precios de las casas y condominios estaban subiendo, pero una vez que comenzó la pandemia, tuvo un declive muy rápido o acelerado. Y esto quiere decir, cuando digo un declive o una reducción súper rápida, ¿no es cierto? Como vemos aquí, está el pico y llegamos hasta menos 55%. Estoy hablando de transacciones. El mercado prácticamente paró. Nadie quería vender, nadie quería comprar, todo el mundo comenzó con el distanciamiento social y realmente nadie ha querido hablar sobre real estate cuando comenzó la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento hubo mucha especulación del mercado y se estaba hablando de que iba a haber un market crash, ¿no? Que los precios iban a bajar y todo el mundo estaba con miedo ya sea de comprar, porque si los precios bajan, ¿por qué voy a tener que comprar con un precio alto? ¿Y por qué voy a vender también si es que, o sea, en dónde voy a vivir? Bueno, un montón de problemas. Entonces, realmente, digamos, todo el mundo estaba a la expectativa. Ahora, después de COVID, lo que podemos ver en este cuadro con la línea azul, y por qué digo después de COVID, lo que se ha visto es de que a partir del 15 de marzo, las transacciones realmente bajaron completamente y nadie quería hablar sobre eso, pero como pueden ver en este gráfico, todas las transacciones, bueno, la línea azul es la línea sobre showings, sobre las personas que van a visitar casas. Realmente bajó completamente a partir de marzo 17, aquí cuando comenzó la pandemia, bajó, pero se ve que a partir de cuando comenzó mayo, como que la gente se ha ido como que reajustando a la situación en la que estamos viviendo, y se ha visto de que como que se ha comenzado a tener más confianza en el mercado, porque las personas aún necesitan dónde vivir, ¿no es cierto? Y
ha comenzado a incrementar el número de showings o de visitas a ver propiedades para poder ser compradas. Asimismo, se ve que el número de ventas o ofertas para estas propiedades que han sido visitadas también ha incrementado. Entonces, según las personas que hacen todos los cuadros estadísticos y lo que estamos viendo en este momento es que a partir de que junio comenzó, ya se está viviendo se están viendo números que son iguales a los números que antes que comenzara la pandemia. Por eso es que este slide o esta ficha se llama después de COVID. Ya prácticamente, a pesar de que seguimos viviendo por la pandemia y todavía hay cierto distanciamiento social, las personas en el aspecto de real estate o de bienes raíces han tomado confianza y han regresado a comprar. En el gráfico de abajo, solamente les quería mostrar, estos son cambios de mes a mes, ¿no? Month over month o cambios de mes a mes. Y en este caso les estoy mostrando los cambios de la segunda semana de mayo comparados con la segunda semana de junio. Podemos ver que las visitas a las propiedades para ser vistas y luego potencialmente compradas han subido 121%. O sea, del porcentaje de visitas que habían en la quincena de mayo al porcentaje de visitas en la quincena de junio han subido 121%. El número de ofertas registradas comparadas de mayo a junio también ha subido un 175%. Los listings, hay nuevas propiedades a la venta, 107%. Exclusivos quiere decir que son propiedades que se han puesto a la venta, pero que no están registradas en el sistema de MLS, o es donde, por ejemplo, si ustedes entran a realtor.ca o .ca, perdón, ahí ustedes pueden ver las propiedades. Entonces, estas propiedades no están en ese sistema, sino que solamente las puedes ver si pasas enfrente de la casa y llamas a la gente. Y luego tenemos el porcentaje de propiedades vendidas, ¿no es cierto?, que ha subido 127%. Como podemos ver, las personas están retomando la confianza y realmente esto también nos ha dejado ver que el mercado de Ontario y Toronto y las ciudades aledañas es muy fuerte y ha sido muy resiliente, ¿no es cierto? Ahora, les quería dejar saber dar información sobre qué es lo que tiene Toronto y el GTA o ciudades aledañas que hacen que tengamos una oportunidad única y que realmente no veamos un market crash, como lo llaman, y que realmente la tendencia de los precios de las propiedades tienda a subir. Número 1, tenemos el crecimiento de la población. Como ustedes saben, nosotros todos somos inmigrantes y Canadá tiene una política de inmigración muy fuerte y agresiva. Cada año Canadá está trayendo 300,000 inmigrantes al año y el 50% de estos inmigrantes generalmente vienen a Ontario y generalmente vendrían a Toronto o a las ciudades aledañas. Luego tenemos a los estudiantes internacionales. A Ontario llegan alrededor de 300,000 estudiantes cada año. Luego tenemos que Toronto es un centro tecnológico. Si no me equivoco, estamos en la cuarta posición tecnológica de Norteamérica y solo comparado con otras 3 ciudades en Estados Unidos. Entonces, las compañías tecnológicas vienen a Toronto por 3 razones principales. La primera es el costo de las rentas comerciales. Si comparamos el costo de rentar un espacio de oficina para que una compañía, por ejemplo Google, tenga ahí a sus empleados y comparan el precio aquí en Toronto, la diferencia es realmente abismal. Por eso es que muchas compañías están tratando de mudar sus oficinas a Toronto y por eso es que se está llamando Toronto una ciudad tecnológica. No solo Toronto, otras ciudades también. Tenemos Kitchener en Waterloo, ¿no es cierto? De que ellos están también teniendo, ahí Google tiene un head office. Luego tenemos mucho talento, hay muchas personas, como tenemos muchos estudiantes internacionales y al mismo tiempo las personas de aquí que estudian carreras tecnológicas, entonces hay mucho talento disponible. Y luego, una diferencia también muy importante son los salarios.
Si comparamos cuánto se paga un ingeniero, digamos, en San Francisco, a cuánto se le paga a un ingeniero en Toronto, un ingeniero en San Francisco gana alrededor de $120,000 al año, mientras que un ingeniero en Toronto, la media es de $85,000. Y en 125, los $120,000 son dólares americanos, ¿no es cierto? Entonces están viendo cuál es la diferencia y por qué también muchas de las compañías están tratando de traer aquí a sus oficinas. Luego, aquí les quería dejar a notar cuál era el incremento que ciertas ciudades han tenido en los últimos 10 años. Si ustedes ven aquí este gráfico, comienza en el año 2000 y está hecho hasta el 2020. Ahora, solamente les estoy trayendo la información de los últimos 10 años. Y como vemos aquí, este es el gráfico de la ciudad de Toronto. Y Toronto ha crecido 118% en los últimos 10 años. En average, en todo el tipo de propiedad, ya sea casa o condominio o townhome, ¿no es cierto? Luego aquí tenemos la ciudad de Mississauga, el mismo gráfico, y en los últimos 10 años ha crecido, o los precios han subido 105%. Y también quería compararlo con la ciudad de Brampton, que en la ciudad de Brampton en los últimos 10 años los precios de las casas han subido 95.1%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo compré una propiedad en el 2010 que valía $500,000, en average, 10 años más tarde, o sea, en el 2020, esa misma propiedad que me costó $500,000 en el 2010, en el 2020, esa propiedad va a estar valorizada por $1,000,000. El valor de la propiedad se ha doblado. No solo eso, estamos contando aquí que para nosotros poder adquirir una propiedad, generalmente vamos a necesitar el 5, el 10, el 15 o el 20% del valor de la casa para poder adquirirla y calificar para una hipoteca. ¿No es cierto? Entonces, en este caso podemos ver que no solo nuestro capital se ha doblado, sino que es el valor total de la propiedad. Nosotros estamos poniendo 5, 10, 20% de capital de nuestro bolsillo, pero el dinero que nosotros nos hemos prestado del banco se están juntando y los dos se están valorizando. Entonces, es una ganancia muy buena. Si, por ejemplo, lo comparamos con el mercado del stock market, ¿no es cierto? Generalmente nosotros vamos a poner nuestro dinero y las ganancias que nosotros tenemos en el stock market van a ser basadas en la cantidad de dinero que nosotros hemos invertido, ¿no es cierto? Pero en este caso no es solo en el dinero, en el real estate, no es solamente en el dinero que hemos invertido, sino también en el dinero que nos estamos prestando del banco, que hace que las ganancias sean muy buenas. Y creo que es una cosa muy importante de saber. Ahora, otro punto muy importante que quería dejarles saber, aquí solamente he puesto 3 ciudades, pero en realidad si les mostrara el chart o este gráfico de cada una de las ciudades aledañas a Toronto, ustedes van a poder observar que todas las ciudades han subido por lo menos 90% a más. Ninguna ha tenido un crecimiento de menor de 90%, que es un montón. Ahora, los bienes raíces proporcionan los retornos más altos y la mayor revalorización con el mercado de riesgo. Pensé que esta era una frase muy importante después de haber revisado los gráficos, porque en realidad no estamos tomando tanto riesgo porque estamos poniendo solamente el 5, 10, 15 o 20% del valor y el resto es el riesgo lo está tomando el banco. También les quería explicar cuáles son las 3 formas que hay de hacer dinero en el mercado inmobiliario. Número 1 es apreciación de la propiedad. Lo que les acabo de explicar, que cada 10 años prácticamente las propiedades suben entre 90 y 118% dependiendo de dónde estén ubicadas. Número 2, pagando la hipoteca mensualmente. Cada vez que uno hace el pago de la hipoteca, ¿no es cierto? Nuestro capital va aumentando porque es más dinero nuestro que está guardado en la casa. Y luego tenemos el flujo mensual de caja. ¿Qué quiere decir esto?
En caso de que, digamos, compremos una propiedad y la vayamos a alquilar, digamos, esto quiere decir que los gastos de la propiedad deberían de ser menores a la renta que recibimos por esa propiedad. Entonces, eso quiere decir que nos estaría dando un flujo positivo y estamos haciendo dinero mensualmente. Ahora, la mayoría de propiedades siempre van a tener la apreciación de la propiedad y la ganancia que tenemos cuando vamos pagando los pagos mensuales de la hipoteca. El flujo mensual de caja depende de cada propiedad. Si, por ejemplo, yo compro una casa y me voy a vivir ahí, no voy a tener flujo mensual porque yo voy a estar pagando la misma hipoteca de mi bolsillo. Ahora, si es que compro una propiedad, pero la pongo en la renta, y la renta me cubre todos los gastos, entonces voy a tener flujo mensual. Lo que generalmente se recomienda es que el flujo mensual, no es que se recomiende, sino es bueno que el flujo mensual sea o cero, o sea, lo que entra y lo que sale es igual, o mejor. Lo que sí les quería comentar, muchas veces, como nosotros vemos en muchas personas que invierten comprando condominios, y en Toronto, porque los precios son súper altos, a pesar de que las rentas son altas, no se llega a cubrir los gastos del condominio. Y muchas personas que compran condominios en Toronto para invertir, aún tienen que tener cierto dinero mensual que aportar para cubrir los gastos. Eso es normal y mucha gente aún así lo hace porque ya hemos visto, según los gráficos que les he mostrado, de que el incremento, la apreciación es muy alta. Entonces, no es tan malo, pero en el mejor caso sería de que por lo menos los gastos y los ingresos sean iguales. Ahora, hay dos tipos de compra. Generalmente podemos dividir generalmente los tipos de compra en dos tipos. Tenemos compras de casa y compras de condominio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de compra? Cuando uno compra la casa, ustedes son responsables de todos los arreglos y del mantenimiento de la casa. ¿No es cierto? Entonces son cosas que quizás son regulares y, por ejemplo, la limpieza, sacar la nieve, cortar el jardín y, digamos, si en algún momento hay que cambiar el techo, todo eso viene de nuestro bolsillo. Cuando uno compra un condominio, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que pagar un mantenimiento mensual por el uso de las amenidades y también por parte del mantenimiento. Generalmente, todo lo que esté dentro del condominio va a ser la responsabilidad del comprador, pero la parte exterior, todo lo que esté fuera de la unidad va a ser cubierto por el condominio. ¿No es cierto? Entonces, como que son dos tipos de compra diferente porque generalmente muchas personas que compran condominios les gusta porque no tienen que sacar la nieve, no tienen que cortar el gras, cierran su puerta y se olvidaron de los problemas, solamente que tienen que pagar el mantenimiento. Ahora, hay otro tipo de compra que igual no lo puse como el tercer tipo solamente porque igual es comprar una casa o condominio, pero quiere decir que se compran propiedades en preconstrucción. ¿Qué es preconstrucción? Se compran propiedades en planos. Son propiedades que aún no existen, pero el constructor las ofrece a la venta para que las personas interesadas lo compren y en un futuro esta propiedad va a estar lista, ya sea para mudarse o para arrendarla. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es bueno de saber? Solamente les quería dejar una breve introducción sobre las propiedades en preconstrucción. El constructor decide el depósito o cuota inicial. Por ejemplo, cuando uno compra una propiedad existente, sabemos que de acuerdo a nuestros ingresos vamos a tener que poner el 5 o el 10%, ¿no es cierto? O el 15%, pero no necesariamente el 20%. Cuando uno compra una propiedad en preconstrucción, el constructor decide cuánto es lo que ellos van a pedir de depósito o down payment y generalmente ellos piden entre 10 y el 20% en la mayoría de las veces en el lapso de un año. O sea, puede ser un 5% en 30 días, 5% en 90 días, 5% en 180 días y 5% en 365 días. Por ejemplo, algunos son más flexibles que el otro, pero solo para que sepan. Otro punto es que tienen que esperar a que esté listo, generalmente de 2 a 4 años. Una vez que ustedes firman el contrato de compra con un constructor,
ah, generalmente no van a recibir la propiedad, sino que tienen que esperar a que ésta sea construida. Luego, tienen que basar su decisión en los planos e información que el constructor provee. Y me olvidé una E, que el constructor provee. Y generalmente ellos les van a dar una hoja donde tienen la información sobre los precios que están ofreciendo, cuál es el tipo de depósito, cuánto cuesta el parqueo, o si está incluido, que generalmente tener parqueo cuesta adicional. Les van a entregar un brochure sobre las amenidades que tiene el edificio y los acabados que va a tener la unidad. Pero de acuerdo a esa información, ustedes basan su decisión en que si compran el proyecto o no. Lo bueno de este tipo de compras es que la propiedad se valora mientras que se está construyendo. Entonces, mientras que ustedes esperan 1, 2, 3, 4, 5 años a que esta propiedad esté lista, el precio sigue subiendo porque se va moviendo con el mercado. Y luego, algo que quería resaltar aquí, porque sé que la mayoría de nosotros aquí somos peruanos y no estoy seguro cómo funciona en otras partes de Latinoamérica, pero yo sé que en Perú, por ejemplo, cuando uno compra un proyecto en preconstrucción o en planos, uno allá tiene que, a pesar de que la propiedad no está lista, apenas la compra y pone su depósito, también tiene que comenzar a pagar la hipoteca a pesar de que la propiedad no existe. Aquí en Ontario o en Canadá, uno solamente pone sus depósitos cuando firma, o sea, de acuerdo a cuando firma el contrato, ¿no? De acuerdo al contrato va dando sus depósitos y la hipoteca solamente comienza cuando el constructor ha transferido el título de esa propiedad a su nombre. Y entonces es ahí cuando se necesita procesar los pagos mensuales. Me pareció algo interesante de resaltar. Y bueno, entonces, comprar una propiedad es la mejor inversión que pueden hacer, ya sea que la vayas a vivir, ya sea que vayas a vivir en la propiedad o la vayas a alquilar. Los quería dejar con esta información porque en mi experiencia trabajando a lo largo de los años con diferentes personas, yo sé que nosotros siempre queremos comprar una propiedad, sobre todo para vivir y para poder disfrutarla con nuestras familias, ¿no es cierto? Pero debido a la apreciación que se está experimentando en Ontario, ¿no es cierto? En Toronto y en el GTA, a veces a la velocidad con la que nosotros podemos ahorrar, no es la misma velocidad a la cual podemos nosotros, no es la misma velocidad con la cual las propiedades se aprecian. Las propiedades a veces se aprecian mucho más rápido de lo que nosotros podemos ahorrar. Entonces, mi recomendación para todos ustedes en este momento es realmente, digamos, escuchar la presentación de Chris, obviamente, y de César, y ver si es que realmente podrían comprar una propiedad ahora, de acuerdo a las características de que cada uno tiene. Pero en caso de que no puedan calificar, digamos, para la propiedad ideal, para nuestro dream home, ¿no es cierto? Yo les recomiendo que por favor piensen si es que quizás es ser honestos con uno mismo y ver, voy a poder ahorrar esta cantidad de dinero rápidamente para que las propiedades no se aprecien tanto y poder aún comprarla, o es mejor que compre algo, quizás no en mi sitio ideal, pero como la apreciación, como las casas y los condominios se están apreciando tan rápido, quizás comprar algo alternativo, ya sea que vayas a vivir ahí o que lo vayas a alquilar del principio, para poder ahorrar dinero, ¿no? O sea, el dinero que está en la casa se está apreciando y al mismo tiempo tú puedes seguir ahorrando, así cuando al lapso de unos años vas a poder o vender la propiedad que compraste o refinanciarla y sacar dinero de la casa para poder comprar la propiedad en el sitio que realmente quieres vivir. Yo pienso que esa es una cosa muy importante que tener en cuenta estos días, porque yo sé que comprar el primer hogar siempre es un sueño, pero también tenemos que ver qué es más conveniente para lograr nuestro objetivo a largo plazo. Bueno, este es el mensaje que les quería dejar por ahora. Y bueno, ahora
Chris va a comenzar su presentación y espero que les guste. Que tengan una linda tarde. Voy a hablar, como bien dijo Gladys, hoy día acerca de mortgages. Les he preparado una presentación en la cual detallo y resumo las cosas más importantes en una hipoteca. El tema de las hipotecas es muy amplio y definitivamente es difícil cubrir todo. Hoy día les he separado el tema alrededor de lo que son compras. ¿Ok? Las slides están en inglés, pero todos se lo voy a hablar en español y así pueden quizás también, va a ser también más fácil porque hay algunos términos en la industria que están dados en inglés y pueden confundir a algunas personas. Si tienen preguntas a lo largo de mi presentación, ahí levanten la mano y yo les puedo ir respondiendo, o preferentemente también, como no, podemos dejar las preguntas para el final. Estas son las áreas que vamos a cubrir hoy día. Les voy a hablar un poquito de mí. Voy a ir directo al punto, a los aspectos que los lenders, llamamos lenders a los bancos y instituciones financieras diversas con las cuales podemos financiar obviamente una hipoteca. Vamos a detallar... Chris, disculpa que te interrumpa, pero sí. creo que la pantalla sigue en negro para las personas. Uy, ¿no se ve? No. Perdóname. Dame un segundito, perdón. Les pido mil disculpas. Okay. Ahí me debería... ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, les pido mil disculpas, no sabía. Estaba con la otra pantalla. ¿Ahí me siguen viendo la pantalla? Sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, les voy a hablar un poco de mí. Vamos a hablar de qué cosa es lo que las instituciones financieras buscan cuando uno presenta una aplicación y qué es lo que observan y analizan. Vamos a hablar un poco del down payment, de nuestro ingreso, de nuestros reportes de crédito, siendo estos los tres pilares principales sobre los cuales una hipoteca se basa. También vamos a hablar un poquito de los features que tienen las hipotecas. Hay muchos detalles y muchas cosas que tenemos que observar en una hipoteca y tomar decisiones alrededor de esto, pero voy a puntualizar lo más importante, ¿ok? También como primeros compradores, porque estoy seguro que muchas de las personas que están acá son primeros compradores, tenemos beneficios y eso es bueno resaltarlo e indicarlo. Y finalmente, el proceso de compra de propiedad, que también es una pregunta muy típica con las personas que compran propiedad por primera vez. Rápidamente, porque no es tan importante hablar de mí, pero para que sepan quién soy yo, bueno, soy peruano, al igual que César y Gladys, y algunas de las personas que están acá. Yo soy un mortgage broker o mortgage agent, como lo quieran llamar, independiente. Trabajo para una empresa que se llama Ultimate Mortgage, que pertenece a su vez a un network muy grande en Canadá que se llama Verico, que quizás algunos de ustedes han escuchado. Y ya yo estoy haciendo hipotecas desde el 2009, ya son varios años de experiencia, y quizás eso sea lo más importante, y también es importante decir que tengo un background trabajando trabajé en el CIBC durante más de 4 años y ahí tuve acceso a mucha información que también me ayudó a comparar lo que hago ahora, que estoy fuera de los bancos, siendo independiente. Siendo brokers, tenemos acceso a muchísimas instituciones financieras, no solamente los bancos que conocemos de puerta a la calle, como los grandes, los Big Five, como llaman, CIBC, Scotiabank, TD, National Bank, que acaba de regresar a Broker Channel, y PMO, y espero no estar olvidándome de ninguno. Tenemos acceso a todos ellos y a otros, muchos otros más, que nos permiten tener una gran gama de productos para, digamos, todos los tipos de clientes. Cada mortgage es un caso diferente y tenemos, gracias a ese acceso, tenemos la posibilidad de tener esos productos también. ¿Ok? Saltando ya a lo esencial en una hipoteca. ¿Qué cosa es lo que los lenders miran puntualmente cuando nosotros enviamos una hipoteca a aprobar
Cuando ya pusimos, por ejemplo, una oferta y vamos al banco, llamamos a nuestro broker y enviamos una hipoteca. ¿Qué es lo que van a mirar? Quizás esto es bastante lógico y quizás muchos de ustedes están familiarizados, pero es bueno recordar que son 3 elementos principales, ¿ok? Obviamente hay un elemento global que no está necesariamente separado, pero está incluido en estos 3 elementos, que sería, por ejemplo, cuál sería nuestra situación migratoria, que eso, por ejemplo, es un área súper importante si nosotros tenemos permisos de trabajo, si somos residentes permanentes. Quizás ahí hay una diferencia por el tema de un tax que todos sabemos que tenemos que pagar, que es el 15%, que marca una división muy grande, ¿no? Pero hablando de estos 3 elementos, tenemos por un lado el down payment o la cuota inicial. Después tenemos lo que representa nuestro ingreso, nuestro income. Podemos ser independientes o podemos ser empleados. Y nuestros reportes de crédito. ¿Ok? Entonces, entrando a hablar al primer área, que sería el down payment. Acá he puntualizado, como les dije hace un rato, lo más importante. ¿Ok? En donde giran las decisiones más importantes alrededor del down payment es la típica pregunta si vamos a poner el mínimo, que sería el 5%, o podemos poner el 20%, ¿no? Ahora bien, los primeros compradores típicamente entran con menos del 20% por razones obvias. Recién se han establecido en Canadá y han tenido un tiempo limitado para ahorrar, o también quizás no necesiten poner el 20% de down payment y recurren a poner el mínimo, que sería 5% o un poco más quizás. Una diferencia esencial entre poner menos del 20% o a partir del 20% para arriba radica en que si es menos del 20%, nuestra hipoteca va a ser asegurada por una agencia aseguradora que todos conocemos, la llamamos CMHC, que es una de ellas. Vale decir, hay 2 más. Una es Genworth y la otra es Canada Guarantee. Y estas son 3 aseguradoras que son Crown Corporations, que pertenecen y están normadas por el gobierno, pero actúan también de cierta manera autónoma porque cada una tiene diversos productos, ¿ok? Pero sin ánimo de detenernos en muchos detalles ahí que no es tan importante, es bueno recordar que si es menos del 20% del down payment, va a ir asegurado. ¿Y qué quiere decir que vaya asegurado? Bueno, hay 2 cosas bien importantes ahí. La primera es que no solamente ahora el banco va a aprobar o tener que aprobar nuestra hipoteca, sino que también la aseguradora va a tener que aprobar esta hipoteca, con lo cual va a haber un escrutinio adicional y van a haber policies y políticas y normas que se van a tener que cumplir para que esta hipoteca sea aprobada. ¿Ok? También esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, o lo que marca este menos del 20%, es que vamos a tener que pagar ese seguro que se llama Default Insurance y que típicamente va entre 3 y 5%. Cada vez que ponemos un poquito más de down payment, pagamos un porcentaje menor. Ahora, lo bueno, eso es lo malo. Lo bueno es que no lo pagamos de nuestro bolsillo en ese momento, sino que esto está construido dentro del mortgage. Está financiado en el mortgage. ¿Ok? O sea que ese porcentaje que vamos a pagar por encima de la hipoteca que nos van a financiar, también va a ir agregado al monto y se financia todo el monto global. ¿Ok? Hay una parte que sí pagamos, que están incluidos en los closing costs. Muchos clientes como que no se dan cuenta de esto o no lo ven. Es un monto bajo, representa el 8% de este seguro, y el 8%, para quienes han estado en Canadá ya algún tiempo, es el PST, que es el Provincial Sales Tax. Antes había PST, GST, ahora es HST. Todavía existen los otros taxes, pero están, digamos, construidos en uno. Entonces, bueno, vamos a pagar ese 8% de nuestro bolsillo. Cuando nosotros tenemos, y digamos, en mente, ok, ya tengo el 5% para el down payment, tenemos que pensar, ya que les he hablado de los closing costs, que el banco le va a pedir que tengan un 1.5% adicional a nuestro down payment para gastos de cierre.
¿ok? Y estos gastos de cierre son, entre otras cosas, lo más importante sería el Land Transfer Tax, que es el impuesto de transferencia de propiedad, lo que le pagamos al abogado, lo que pagamos si es que hay una appraisal, que es una valorización de la propiedad, y algunos otros gastos administrativos, y también este tax del seguro de default insurance, ¿ok? Otra, si es que en algún momento estoy hablando muy rápido y estoy confundiendo, por favor díganme, porque la idea no los quiero marear con tantos datos, simplemente quiero ser bien puntual en los temas que a lo largo de estos años mis clientes más les interesan y estoy seguro que a ustedes les va a interesar. Otra cosa que también es importante es saber que cuando tenemos el menos del 20% de down payment, nuestra hipoteca solamente se puede amortizar hasta 25 años. Cuando es de 20% para arriba, podemos amortizar a partir de 30 años. ¿Y qué genera esto? Genera que no solamente ahora vamos a tener más capacidad para aprobar a más propiedad cuando ponemos el 20%, sino que también adicionalmente a eso vamos a tener incluso mayor capacidad por el hecho de que estamos amortizando a 30 años. Al amortizar a 30 años, en otras palabras, lo que quiere decir es que en vez de demorarnos 25 años en pagar hasta el último centavo esa hipoteca, nos vamos a demorar ahora 30 y por ende nuestro pago va a ser menor y como nuestro pago va a ser menor, podemos calificar a más hipoteca. ¿Ok? Otro tema alrededor del down payment que es importante es cuando decidimos si el dinero es propio o si, por ejemplo, es un préstamo, ¿no? O más abajo incluso pongo si es gifted, que sería un obsequio familiar, que muchas veces no es un obsequio, sino es el préstamo de un familiar, de un hermano, padre o madre, porque tiene que ser directamente, y que lo presentamos al banco como si fuera un gift. Ahí ya me salté y me fui directo para acá. Y regresando para acá, si el dinero no es gifted, si no es propio, como es en la mayoría de los casos, este dinero tiene que estar ahorrado durante por lo menos 90 días. Ese es otro dato súper importante. Y algunas personas me preguntan, Chris, los 90 días, ¿de qué momento lo empiezo a contar? ¿Hasta qué momento? Y esa es una excelente pregunta porque eso nos va a llevar a que no necesariamente tenemos que retrasar nuestro hunting o nuestro momento de búsqueda de propiedades. Los 90 días son desde el momento que uno terminó de ahorrar el último centavo hasta el momento del closing, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo terminé hoy día de ahorrar mi down payment y mañana pongo una oferta, ¿ok? Y mañana empieza a contar el día que se aprobó mi hipoteca y el closing es a 90 días o más, yo ya estoy cumpliendo con esa regla y estoy dentro de la norma que exigen. Estos 90 días son súper importantes porque es un requerimiento. Muchas hipotecas se pueden caer o no pueden cerrar debido a eso y hay que estar retrasando los closing dates. ¿Ok? Otro dato importante que lo voy a tocar también en el siguiente punto como beneficios de primeros compradores. Nosotros podemos utilizar préstamos o podemos utilizar un RSP loan para completar nuestro down payment. El RSP loan puede ser una herramienta súper importante y puede ser la que nos lleve a comprar o la que incline la balanza entre no comprar y comprar. Nosotros podemos utilizar hasta $35,000 por cada contribuyente para el down payment, ¿ok? Y tenemos hasta 15 años para reponer este dinero. El hecho que sea prestado como un RSP, porque hay RSP loans, que es simplemente un préstamo que va a ser utilizado exclusivamente para nuestro RSP, podemos tomar una línea de crédito o un préstamo también, ¿cómo no? Sí se puede hacer, pero no olvidemos que el servicio de esa deuda va a estar incluido en nuestro mortgage también. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que no solamente vamos a tener que tener la capacidad de pagar ese mortgage, sino de pagar ese préstamo pequeño que hemos generado. ¿Ok? Pasando al siguiente punto, sería nuestro income o nuestros ingresos. El tema alrededor de nuestro employment, de nuestro trabajo. Tenemos dos escenarios típicos. El que mayor se da es cuando somos empleados y una cantidad menor de canadienses son self-employed o independientes.
¿Qué cosa piden para ser bien puntual cuando uno es empleado? Piden de que uno sea empleado de manera permanente, ¿ok? Ahora, no hay que confundir el término permanente con ser full-time y part-time, porque eso es una división diferente. El hecho de ser permanente es que no estamos bajo contrato, por ejemplo, y estamos contratados de manera indefinida. Obviamente, nos pueden dar un layoff, lamentablemente, como en esta época de COVID que sucedió con mucha gente, pero el hecho de estar empleado de manera permanente establece que uno trabaja para la empresa propiamente tal. Puede ser part-time o full-time, eso no hay problema. Hay diferencias cómo tomar cada uno de estos ingresos. No me voy a detener a explicar mucho eso, pero obviamente sí se puede aprobar un mortgage también como part-time. Otro dato súper importante que requieren las instituciones financieras es que nosotros estemos off probation. Cuando uno recién empieza a trabajar, uno cumple típicamente un periodo de 3 meses probatorio. Entonces, el lender va a buscar de que esa confirmación llegue por parte del empleador de que nosotros ya no estemos en probation. Ahora, al igual que a veces cuando el down payment está medio recién formándose, quizás nosotros recién acabamos de empezar a trabajar y queremos poner una oferta. Eso también lo podemos hacer, no hay problema. Simplemente tenemos que considerar que la fecha de closing sea establecida para cuando ya hayan pasado 3 meses que estemos empleados. Y se puede retrasar dicha verificación al momento de completar ese requerimiento por parte del lender. ¿Ok? Otra cosa que también piden, y esto es algo muy común y muy popular en la mente de muchas personas, es que cuando uno es empleado le piden una carta de trabajo y un pay stub. ¿Ok? Eso es lo típico. Pueden haber otras situaciones dependiendo de cómo trabajamos y pueden pedir otras cosas. Pueden pedir lo que llamamos financials. Pueden pedir Notice of Assessments, T4s y T1, que es nuestro tax return. Pueden pedir una serie de documentos como por ejemplo depósitos en cuenta también y qué sé yo, pero esto es lo principal, ¿ok? Ahora, cuando nosotros somos independientes y queremos calificar por la vía regular, llámese al segmento Prime, los lenders A con las mejores tasas, vamos a tener que aprobar nuestro ingreso con el average de los 2 últimos años. Y para ello vamos a presentar nuestros 2 últimos Notice of Assessment. También hay casos que son la mayoría, no es que también hayan, sino que la mayoría son así. Nosotros, los self-employed, no reportamos, mejor dicho, no reflejamos el 100% del gross que recibimos. Y el motivo es porque en nuestra actividad como empresarios hay gastos y estos gastos obviamente disminuyen el gross para llegar al neto. Hay instituciones, y solamente me detengo acá porque creo que es bien importante, hay instituciones que también califican no con los netos, sino con el ingreso gross. ¿Ok? Son productos más sofisticados que quizás generan una tasa de interés un poquito más alta, pero también lo ofrecen los bancos y instituciones que son muy grandes y que, digamos, están muy bien establecidas en Canadá. El tercer punto sería nuestros reportes de crédito. Ahora se ha estado hablando de un cambio que se introdujo en Canadá hace poco por CMHC que van a requerir a partir, digamos, a partir del 1 de julio, van a requerir 680 mínimo de Beacon Score, que el Beacon Score es nuestro credit score o el score de nuestro crédito. A la fecha, eso no ha sido adoptado por las otras 2 aseguradoras que les mencioné. Entonces, es por eso que les pongo este rango de entre 650 y 680. Ahora bien, todas las personas, o casi todas las personas, solamente piensan en su reporte de crédito. Algo que tenemos que ver al detalle es que un reporte de crédito también tiene un contenido, además de un score. Y este contenido refleja mucho más información que solamente el score, y esto también hay que observarlo. Uno de esos parámetros de contenido serían, por ejemplo, cuántas tarjetas de crédito tenemos, si tenemos una línea de crédito, un loan, un car loan, etc. Los lenders piden que tengamos por lo menos 2 trades, que serían 2 de estas
digamos, productos crediticios que he mencionado, cualquiera, pueden ser dos, típicamente podrían ser dos tarjetas de crédito y que tengan un uso de por lo menos 2 años. ¿Ok? ¿Hay excepciones a eso? Sí hay excepciones. Y hay excepciones bien grandes alrededor de eso y básicamente se dan cuando somos nuevos en Canadá. Y voy a hablar de eso después. Nuestro historial de pago, nuestro repayment history es súper importante porque ahí le estamos diciendo al lender cómo pagamos, con qué puntualidad, con qué montos, cuánto estamos, si es que nos estamos retrasando, cuántas veces nos hemos retrasado y también indica cuánto del límite estamos utilizando de manera corriente. ¿Ok? Es importante, algunos hablan de porcentajes, pero solamente como un ejercicio rápido mental, hay que considerar que no hay que utilizar y hacer digamos, mantener balances muy altos comparados a nuestro límite. Una manera o un hack o un pequeño truco para poder resolver ese tema es que si ustedes actualmente tienen tarjetas de crédito con un límite muy bajo, incrementen ese límite. Por ejemplo, hay personas que tienen límites de 500 o $1,000, que está bien, pero es tiempo que lo incrementen si es que pueden. Porque si, por ejemplo, tenemos una tarjeta de $500 y constantemente estamos llegando a 400 o 500, o quizá no estamos excediendo el límite, nuestro credit score empieza a disminuir inmediatamente. ¿Ok? Yo a veces le digo a mis clientes que esas pequeñas tarjetas de crédito de $500 son como pequeñas bombas de tiempo y hay que tener mucho cuidado. Típicamente cuando un cliente tiene una de esas tarjetas y tiene más crédito que demostrar, yo les digo que si no la necesitan, que la cierren. ¿Ok? Bueno, pasando a otro punto, y no me quiero exceder en el tiempo, las hipotecas tienen bastantes features o características, muchos más de las que pongo acá. Pero estos son los puntos más importantes, ¿no? Tenemos las hipotecas fijas y variables y básicamente lo que ellas nos dan son, en el caso de la fija, nos dan la garantía o el peace of mind de que la tasa no va a subir. Ahora bien, también como contraparte a esto, la tasa fija genera un penalty más alto. La tasa variable, a pesar de que históricamente en los últimos 30 años ha sido la tasa más baja, en promedio, más baja que la fija, la gente a veces tiene cierta reticencia en tomarla, y es completamente entendible. Pero digamos como un write-off a ese riesgo, el penalty en estas tasas es más bajo. Y hablando del penalty, tenemos que hablar del term. Los clientes lo primero que buscan es la tasa más baja, ¿no? Es a veces la primera pregunta que hacen. Y para sorpresa de muchos, la tasa, y no lo digo por un tema de ventas, ni porque quiera convencer a nadie, la tasa quizás en orden de importancia esté en cuarto o quinto lugar. Y mucha gente no me lo cree, pero por ejemplo, y después les puedo explicar brevemente por qué es así, el elemento más importante en una hipoteca es el term. Y el term quiere decir durante cuánto tiempo vamos a firmar ese contrato. El term tiene que estar construido alrededor de nuestros objetivos. Y eso es una conversación que siempre tienen que tener con su real estate agent, pero también con su mortgage agent o con la persona que le va a hacer la hipoteca. Si una persona, por ejemplo, va a comprar una propiedad y la piensa vender en 3 años, no pueden tomar bajo ningún concepto, por ejemplo, una tasa fija de 5 años. Ahora bien, muchos dirían, ¿quién lo haría? ¿Quién lo haría? El 70% de canadienses lo hacen. Esa es una estadística de Fisco o digamos del ente regulador y también una estadística de CREA, de Canadian Real Estate Association, aunque no lo crean. Entonces es una conversación que hay que tener. El term en primer lugar y luego pasamos a ver si queremos una tasa fija o una tasa variable y luego vemos que la tasa se ajuste a lo que queremos. Ahora bien, hay también una explicación de por qué la tasa no es lo más importante. Y la respuesta es un poco discrepante, pero es sumamente sencilla. Cuando uno tiene buen crédito,
tiene un ingreso aceptable y un down payment, digamos, ideal o suficiente, uno va a tener acceso a las tasas más bajas del mercado. Y las tasas más bajas del mercado están en todas partes. No te lo va a dar un broker en especial, salvo que se esté holding back y no te lo quiera dar. Pero las tasas bajas están para todos. Obviamente hay que tener la confianza suficiente para saber que la persona, el profesional que nos está ayudando nos vaya a dar acceso a esas tasas. ¿Ok? Después, bueno, tenemos las instituciones que pueden ser bancos, hay instituciones no bancarias también. Esto de acá también es un tema a ver en la estrategia. Si el día de mañana queremos una línea de crédito, quizás sea bueno irse con un banco. Si el día de mañana hay un riesgo de que rompamos la hipoteca y queremos un term más largo y queremos arriesgarnos, es mejor irse a una institución no bancaria porque los bancos tienen penalties más altos. ¿Ok? El tema es mucho más extenso, pero les quiero simplemente dejar la idea de que hay muchísimas más instituciones de las que conocemos, como los bancos. Hay otras instituciones no bancarias que tienen tasas más bajas, tienen mejores productos y tienen carteras monstruosamente grandes, tan iguales o más grandes que los bancos. ¿Ok? Finalmente, a veces va por un tema de preferencia y muchos de mis clientes me dicen, Chris, prefiero que me financies con un banco, no hay ningún problema. A veces me dan sus motivos y es suficiente. O me dicen, tú me puedes presentar o recomendar algunas instituciones y también lo hacemos así. Otro tema importante rápidamente en los features de las hipotecas es, hay un feature que es un producto de Genworth, hablando de las aseguradoras, que se llama Purchase Plus Improvements, que lo que podemos hacer, y esto va para todos los primeros compradores, es que podemos tomar $40,000 por encima de nuestra hipoteca, que no está factorizada en los números, no, es como que nos lo dan por encima, obviamente nos están prestando el dinero, pero no está en los cálculos de la aprobación, $40,000 para hacer arreglos. Estos $40,000 tienen que estar exclusivamente destinados a arreglos. ¿Ok? Rápidamente, porque no me quiero exceder en el tiempo, beneficios de ser un primero comprador, y esto ya algunos de estos puntos los hemos tomado, es que cuando compramos una propiedad nos pueden devolver hasta $4,000 por el rebate de Land Transfer Tax. Cuando somos primeros compradores también podemos utilizar hasta $35,000 por aplicante para el RSP. Algo que no mencioné y menciono rápidamente es que cuando tomamos un RSP no solamente podemos utilizarlo para el down payment, sino que también tenemos un tax return, porque obviamente ahorrar y contribuir en el RSP genera un tax return o una devolución de lo que nos han descontado previamente. El New to Canada Program es lo que hablé de estas grandes excepciones alrededor del crédito. Las personas que tienen menos de 5 años en Canadá pueden tener menos de 2 años en historial crediticio y pueden tener menos tarjetas y pueden tener ciertas deficiencias, no deficiencias, pero mejor dicho, carencias alrededor del reporte de crédito que se puede solucionar gracias a un programa de New to Canada que también nos los trae Genworth, que es una aseguradora que trabaja mucho con productos para primeros compradores. El proceso de compra es más extenso que eso, pero básicamente lo que hacemos es, primero nos sentamos con nuestro mortgage officer, mortgage broker o nuestro banco a hacer un pre-approval y evaluamos toda la información. Este proceso idealmente no debería tomar más que horas o como mucho un día en tener un feedback inicial. Si hay que trabajar sobre otros elementos, eso podría tomar más tiempo. Pero el proceso de pre-approval es prácticamente inmediato. También les doy este nugget. Si es que ustedes van a un banco y no les dan un pre-approval en 24 horas, no acepten esa situación. Yo como broker les digo que un pre-approval no debería tomar más de 1 hora en hacerlo. Y es súper importante que a ustedes les den el trato que ustedes merecen y que sepan rápidamente tener un feedback de qué es lo que pueden hacer. La aceptación de la oferta es cuando ya salimos a ver propiedades y pusimos una oferta y la aceptaron. Entonces, idealmente tenemos 5 días de financiamiento para poder hacer firme esa oferta antes de
sign our lives away, como dicen, y poner la última firma ahí y meternos con zapatos y todos a comprar la casa, es bueno saber que nuestra hipoteca no solamente está aprobada, sino que está completa, que ya hemos dado todos los documentos y ya no hay nada más que pedir y están todos conformes, sobre todo la institución financiera. El mortgage approval se va a dar en ese periodo y vamos a tener una conversación alrededor de qué producto y qué term vamos a querer tomar y vamos a completar el file. Estos dos procesos, estas dos etapas de acá, se tienen que dar idealmente, deberían de darse dentro de esos 5 días de financiamiento. Solamente para hacer un paréntesis acá, es que hay clientes que a veces en un mercado muy competitivo, el cliente o el real estate agent me dice, Chris, necesitamos poner una oferta sin condiciones de financiamiento. Eso también se puede hacer, requiere un análisis más extensivo, con un poquito más de observación, digamos, y tener una conversación con el cliente, porque siempre pueden haber cosas que salgan en la aprobación que merece la pena revisarlas antes de firmar. Pero eso también lo podemos hacer, ¿ok? Y bueno, esa ha sido mi presentación. Les agradezco a todos y si tienen preguntas, yo feliz se las respondo. A ver, Chris, acá tienes una pregunta de Diana Iris Álvarez Calderón. Te están Sí, haciendo dígame. una consulta. ¿Cuál es el rango salarial anual que una persona o familia debe contar para comprar una casa? Ok, gracias por esa pregunta, Diana. Sí, es una excelente pregunta. Obviamente, depende mucho qué es lo que vamos a comprar. Depende mucho cuánto down payment vamos a poner. Hay algunas fórmulas caseras que no las recomiendo mucho, honestamente, pero para poder responder a esa pregunta, por ejemplo, les puedo dar un rango, ¿no? Si fuésemos a comprar una propiedad de $500,000 y vamos a tomar un mortgage asegurado con menos del 20%, el ingreso familiar debería oscilar entre 100 y $110,000, ¿ok? Si, por ejemplo, fuésemos a comprar esa misma propiedad de $500,000 y pusiésemos el 20% de down payment, quizás que sea menos, alrededor de 90, $100,000. Ahora bien, eso es un cálculo muy rápido y seguramente no muy exacto, ¿no? Pero les doy esa idea simplemente. También hay otro ingreso que podemos utilizar, no solamente el ingreso de nuestro trabajo. También muchas personas tienen lo que es el Child Canada Benefit, que es el tax que nos da el gobierno para manutención de nuestros hijos. Eso también lo podemos utilizar, ¿ok? Ese ingreso se puede utilizar. También podemos utilizar el bono, por ejemplo, hay personas que reciben bono y utilizamos el promedio de los 2 últimos años. Podemos utilizar bonos siempre y cuando tenga 2 años, ¿ok? Y también, obviamente, en términos generales, hay que tener cuidado cuando uno hace estos cálculos rápidos porque hay muchas cosas que se pueden analizar al momento de correr una hipoteca completamente y hay muchos horizontes que se pueden dar en el corto plazo que van a cambiar esa situación si es que uno no aprueba en este momento. Y también, por otro lado, tenemos la consideración de que tenemos que ver cuántas deudas tenemos y eso también puede generar un cambio en ese monto del ingreso. No sé si eso respondió a tu pregunta, Diana. Sí, gracias, dice Diana. Y tenemos otra pregunta de Ernesto Hernández Cáceres, que dice, para first time buyer, uno puede obtener un grant del 5% del gobierno y 10% para propiedades nuevas. Los otros cargos, como land transfer, dependiendo de la ciudad, es perdonado para el primer comprador. ¿Puede uno dar un down payment del 15% y usar el 5% que el gobierno te está dando para no pagar el mortgage loan insurance? Sí, gracias Ernesto por tu pregunta. Definitivamente el gobierno introdujo un beneficio que es el First Time Home Buyer Incentive, que no lo he detallado y lo he hecho a propósito y le pido disculpas a todos, pero también lo hice adrede. Y el motivo es que ese programa del gobierno en realidad no es muy popular entre clientes y entre la comunidad hipotecaria de los profesionales porque en realidad no ayuda mucho, ¿ok? En algunos casos, y no quiero extenderme ahí, podría ayudar entre unos $20,000 $30,000,
que uno tenga un poco más de capacidad para aprobar. Ahora bien, hay muchas restricciones alrededor de ese programa, como por ejemplo podemos ganar hasta como máximo $120,000 familiares, que no es un mal ingreso, pero hay muchas personas que exceden ese monto, entonces ya no califican. Hay un máximo de hipoteca que se puede financiar, que son $480,000, ¿no? Entonces, solamente explicando un poquito eso del First Time Home Buyer Incentive. Ahora, si es que uno va a ocupar ese incentivo, el mortgage tiene que estar asegurado, ¿ok? Y al decir esto, puede ser que lo llevemos al límite, digamos que el down payment sea 19.99% y con ello va asegurado y calificamos a este incentivo. Ahora bien, solamente va a ser el 5% en el caso de los resales o propiedades existentes y el 10% en propiedades nuevas. ¿Ok? O sea, sí nos va a dar un pequeño aire o un pequeño push. Normalmente lo que hace es que personas que están en el límite y no aprueban con esto. Pero otro caveat muy grande, y quizás este es el motivo por el cual no es popular entre los clientes, ¿ok? Entre los brokers no es muy popular porque no nos ayuda mucho, honestamente, y del lado del punto de vista del cliente no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno, al dar ese 5% de incentivo, toma posesión del 5% en nuestro título de propiedad. No es que vamos a devolverle el día de mañana cuando vendamos esa propiedad, le vamos a devolver al gobierno lo que nos prestó. Le vamos a tener que devolver porcentualmente el valor de venta de nuestra propiedad. Y eso a mucha gente no le gusta, y es completamente entendible, porque eso representa, digamos, un gasto patrimonial o una erosión de nuestro patrimonio que a mucha gente no le interesa, ¿no? No sé si respondí a tu pregunta, Ernesto. Avísame si tienes algo adicional. Ernesto dice que sí, gracias. Y tenemos una última pregunta de Isaac Figueroa. Gracias. Acá me dice, hola Chris, para First Time Home Buyers, en caso mi esposa y yo ponemos $35,000 cada uno en nuestro RRSP, ¿puedes explicar cómo nos beneficia desde el punto de vista de impuestos diferidos o en nuestro cash flow? Sí, claro que sí. Gracias, Isaac, por esa pregunta. Si, por ejemplo, vamos a ocupar por cada contribuyente y hay que estar consciente, hay que saber cuánto es el room que tenemos, así es como le llamamos, para poder contribuir. Y podemos ocupar todo ese room hasta $35,000. Al momento de hacer esa contribución al RSP, nuestra base imponible, nuestro ingreso va a ser menor, ¿no? O sea, nuestra base taxable va a disminuir por cada contribuyente en $35,000. Entonces, por ejemplo, si nuestro bracket, y ahí depende mucho yo no soy financial advisor, pero bueno, es un tema que se puede explicar sin dar financial advice. De acuerdo a nuestro bracket, vamos a recibir un retorno o digamos un tax return que va a afectar en ese porcentaje a lo que hemos contribuido. Entonces, si por ejemplo nuestro bracket es, qué sé yo, 40% de nuestro ingreso, que eso es lo que nos retiene el gobierno en taxes, o el 40% de $35,000 sería el tax return que tuviésemos, que si no me equivoco serían $14,000, ¿no? Ahora bien, esto hay que consultarlo con un contador porque obviamente, además del bracket, también hay consideraciones dentro del mismo return que hemos hecho y los gastos que afectan. Hay gente que carga gastos, tiene un negocio y le carga gastos del negocio, digamos, cosas de la casa, qué sé yo. O sea, hay un montón de sutilezas alrededor de eso, pero básicamente es así, es proporcional al bracket que tenemos. Entonces, hemos aportado ese dinero. Cuando hagamos nuestro tax filing para el siguiente año, vamos a tener un return. Típicamente tenemos el RSP deadline, que es en abril, por ejemplo. Entonces la gente se apura en hacer esa contribución para que cuando ya llegue el momento de declarar nuestros taxes, tengamos ese retorno. ¿Y cómo afecta nuestro cash flow? Al momento de tener ese retorno, por ejemplo, ese dinero
lo podemos utilizar para ahorrarlo, o si hemos tomado un RSP loan, cómo no, podemos utilizar eso que hemos recibido para repagar nuestro préstamo de RRSP. Cuando yo trabajaba en el CIBC, típicamente se lo presentábamos así a los clientes para una manera saludable, digamos, de manejar esos fondos, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Isaac. Sí, gracias. Yo Muchas pienso que gracias por las preguntas. al final de la exposición, Gladys, Chris y yo vamos a dejar toda nuestra información por si alguien quiere contactarse con nosotros para poder explicar más sobre el tema, ¿no? Que el tema de mortgage también es un tema muy extenso, como lo podemos ver. Así es. Bueno, entonces voy a empezar yo. Creo que Gladys me tienes que compartir me tienes que hacer moderador también para poder compartir mi pantalla. Veamos. Ahí todos podemos ver la pantalla. Sí. Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy día en este seminario que Gladys nos invitó junto a Chris. Como los tres ya hemos dicho, somos peruanos canadienses acá. Llevo yo acá 17 años en este hermoso país, ¿no? Y también extrañando Perú, por supuesto. Mi nombre es César Celis, soy gerente general de esta compañía, CCO Créditos e Inversiones. Llevamos 3 años invirtiendo específicamente en Canadá. Llevo ya más de 10 años invirtiendo en bastantes partes del mundo, por ejemplo, en Estados Unidos. Tuvimos una campaña grande en el 2013 en la ciudad de Atlanta, que está en Georgia, aprovechando también más o menos en el 2010 que hubo esa caída en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? Donde podías encontrar casas por $20,000, que es algo realmente increíble, ¿no? Casas completas que las podías comprar, renovar, rentar o revender. Ese es el modelo con el cual estamos trabajando en este momento acá en Canadá. Este es nuestro equipo. Básicamente me tienen a mí acá. Tenemos a Rodrigo Vázquez como gerente de operaciones en Perú, a Michael Jacobsack, que es el gerente de proyectos inmobiliarios, y Matthew Jacobsack, que es el gerente de ventas acá en Canadá. Básicamente mi compañía, como les había dicho, hace flips inmobiliarios acá. Nos estamos enfocando en este momento en la ciudad de Hamilton, Canadá. Para los que no conocen Hamilton, Hamilton se encuentra exactamente a la mitad del Golden Horseshoe. Tenemos acá Toronto, Hamilton y justo para acá están las cataratas del Niágara, ¿no? Como les había dicho, adquirimos propiedades en Hamilton, Canadá, las reacondicionamos para la venta y obtenemos excelentes retornos. ¿Por qué es que estamos en Hamilton, Canadá? Tiene el índice de crecimiento económico más grande de toda la provincia de Ontario. Asequibilidad para nuestro modelo de negocio, ¿no? Básicamente, en este momento, la asequibilidad es de $550,000 promedio, en comparación con Toronto o ciudades aledañas, por ejemplo, Toronto, Mississauga, Brampton, todo lo que está muy cerca de Toronto, el promedio de las casas está a $800,000 a más. Es una mini Toronto, tiene aeropuerto, tiene un downtown y tiene suburbios. Tiene $1 billón al año en permisos de construcción. Incluso ahora, a pesar de que tenemos esta pandemia COVID, ninguno de estos permisos de construcción se han retrasado, más bien lo han empujado más para que siga la economía fluyendo en Hamilton. Es un punto donde se encuentran las mejores universidades y centros tecnológicos como Mohawk College y McMaster University.
Tienes la ciudad con mayor crecimiento después de Toronto y, como ya habíamos dicho, el índice de crecimiento económico más grande de Ontario. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico de enero, de enero del 2019 a mayo del 2020, que es la actividad de venta de las casas que tenemos esto es en Hamilton y en Burlington, ¿no? Por ejemplo, como podemos ver acá, esta barrita azul son las ventas, esta barrita verde son los listados, y acá la línea morada es el precio, el average price de las casas, ¿no? Como podemos ver, en mayo del año pasado hubo un boom acá en ventas de las casas y en listas, ¿no? Que es cuando en el 2019, empezando primavera, como Gladys y Chris saben, todo el mundo desea comprar, ¿no? Obviamente vemos acá en diciembre que se baja todo, porque generalmente viene Navidad, es invierno, nadie quiere comprar, nadie quiere mudarse, todo el mundo está gastando en otros lugares. Y podemos ver acá que en abril hubo una baja, ¿no? De listados de casas y de compras, debido obviamente al COVID-19. Pero lo que podemos también apreciar es que el precio siguió alto. Acá vemos obviamente bajó de marzo, pero no tanto, ¿no? Y estamos viendo en mayo ahorita que ha vuelto a subir, ¿no? Los listings y las compras. Más o menos el promedio que estamos viendo ahora en Hamilton es de $660,000 por una casa. Si seguimos más adelante, este es un brokerage con el que trabajamos, se llama Michael St. Jean. Es un brokerage boutique especializado en lugares como Hamilton, Niagara, Waterdown, todo lo que está al sureste de Toronto, ¿no? Entonces en este podemos ver que los precios todavía, esto lo he tomado del newsletter que nos mandan todos los meses, y nos dicen, ¿no? Los precios están subiendo en la provincia y el área de Hamilton está experimentando uno de los mayores crecimientos de precios en el país, con un aumento de 10.18 año tras año. Como decía Gladys en su presentación anterior, vemos que ese porcentaje realmente es increíble, ¿no? Que solamente tu propiedad, por haberla comprado y esperar un año, se ha revalorizado 10%, sin tú hacer nada. Esto no estamos hablando de ningún modelo de renovación ni nada. Simplemente por haberla comprado. Discúlpense, unos pequeños problemas tecnológicos acá. Entonces, ¿pueden ver la imagen que tengo mostrando? Sí, sí la podemos ver. Ok, sigamos con esta presentación. Entonces, a medida que se reabre la economía, está aumentando la confianza del consumidor en Canadá, ¿no? Ahora que ya estamos en la fase 2, como sabemos, de la reapertura de la economía, todos los consumidores están ahora queriendo comprar más, saliendo más, viendo que la economía está volviendo a renacer. Ahora ha habido también un nuevo aumento en los nuevos puestos de trabajo y más personas que se dirigen a tiendas, restaurantes. Los canadienses comenzamos a sentirnos más positivos sobre el futuro de la economía. Otra cosa que cabe recalcar acá en Hamilton es que en los últimos 2 años el aeropuerto John C. Munro se ha convertido en el aeropuerto con mayor crecimiento en toda América del Norte. Incluso hay 551 hectáreas de tierra de desarrollo urbanizable, así como la zonificación industrial específica del aeropuerto. Como les decía en el slide anterior, esos permisos de construcción se pueden ver acá, con 551 hectáreas donde se van a construir nuevas propiedades, nuevos condominios, nuevos centros comerciales,
hace que la ciudad de Hamilton sea hasta este momento una de las mejores opciones en dónde invertir. Ahorita les voy a hacer la presentación de este proyecto en el cual estamos trabajando en este momento. Esta casa, esta es la calle donde queda, 112 Crossroad Avenue South. La compramos el año pasado, justo en julio, en esta época, en $395,000. La hemos mantenido alquilada por un año y es un modo de renovación y reventa. Este es el resumen de la propiedad, donde está ubicada, 150 metros cuadrados, 4 dormitorios, un almacén y 2 baños completos. Algo que es muy importante es los colegios que están alrededor, que son Am Cunningham Jr. y St. John Baptist Catholic School. El sótano está completamente acabado y consiste de un cuarto y un almacén, pero incluso en este momento ya lo hemos convertido en 2 cuartos con cocina y todo, para que tengas la posibilidad de rentarlo, ¿no? Y maximizar el retorno. Y el vecindario se preocupa mucho del cuidado de las propiedades con muchas áreas verdes. Es una zona específica en Hamilton donde puedes ver que todo el mundo tiene, les gusta mucho mantener su imagen de la casa, el jardín y todo eso, ¿no? ¿Cómo trabajamos nosotros, ¿no? Tenemos inversionistas que invierten con nosotros. Acá tenemos el costo de la propiedad. Obviamente pusimos el 20% de cuota inicial. Como dice Chris, cuando uno pone el 20% hay menos problemas, menos escrutinización y se pueden hacer las compras más fáciles, ¿no? Más rápidamente, porque en este momento hay demasiada demanda, ¿no? O sea, entonces puedes poner una oferta y de ahí está viniendo la otra oferta y van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces tienes que hacer una oferta rápida. Trabajamos con ofertas sin condiciones básicamente porque tenemos que estar listos para que ya sean aprobadas automáticamente, ¿no? Nuestro presupuesto de renovación fue $50,000, costos de cierre de compra, el seguro de la propiedad, utilidades, impuestos y cuánto estamos pagando de hipoteca. Obviamente, gracias a los ingresos del alquiler, disminuimos lo que estamos pagando y total invertido fue $151,085.32. Este precio de reventa lo teníamos programado para el año pasado, pero incluso ahora va a ser mucho más, ¿no? Y todo eso depende de los comparables, ¿no? Los comparables son exactamente las comparaciones de las casas directas que tenemos que se han vendido en ese vecindario. Y justo en la misma calle se han vendido dos propiedades. El año pasado se vendió, estas son fotos de la propiedad que podemos apreciar, la hemos comprado así. Obviamente acá todavía no se puede ver ninguna renovación, la que está pasando en este momento. Esta cocina va a ser totalmente renovada. En este cuarto lo estamos usando como oficina. Este es el baño que tenemos en el primer piso. Este es el master ensuite, que como pueden ver en la foto es realmente grande. Acá son fotos de los otros 2 cuartos y las fotos del basement. Tenemos una área del backyard bien grande y bastante potencial en esta pequeña oportunidad, en esta pequeña casita. Esta comparación directa de reventa es 704 Central Avenue, que está justo en la misma esquina donde está esta propiedad. Esta propiedad fue vendida el 27 de abril de este año, que cabe resaltar que todavía fue vendida durante la pandemia, para que vean, y se vendió en $635,000. Obviamente esta casa es una esquina, es un poquito más grande que la de nosotros, y el sótano estaba completamente acabado, ¿no? Estas son fotos de la casa ya renovada, que incluso podemos apreciar que la cocina realmente no la renovaron mucho, pero que sí tiene un backyard bien grande. Y esta comparación directa es la 111 Crossroad, que se vendió en abril del año pasado por $530. Esta es una casa mucho más pequeña que nosotros, que la que nosotros contamos, y la vendieron con el sótano parcialmente acabado. Entonces, tomando en cuenta estas 2 comparaciones directas de reventa, nosotros podemos asumir que nuestra casa está en un valor en este momento, una vez terminada
la renovación en el basement de por lo menos 600,000 a 615,000, lo que le da casi un 80,000 $80,000 de ganancia solamente por haber esperado un poquito más, ¿no? Este es el modelo de negocio de mi empresa, básicamente, ¿no? Somos CCO Créditos e Inversiones, nuestros socios invierten con nosotros, ganan un interés del 8% o más dependiendo del monto de inversión inicial y trabajamos con estos modelos de negocio, ¿no? Préstamos personales con garantías hipotecarias, micropréstamos y los flips inmobiliarios que hacemos acá en Toronto, Canadá. Básicamente los préstamos personales con garantía hipotecaria se las damos a empresarios que necesitan flujo de capital para hacer que sus empresas crezcan. Todos los contratos se hacen por un año y de garantía nos dan sus casas, sus propiedades, ¿no? Acá los flips inmobiliarios, adquirimos propiedades en Toronto, Canadá, y las reacondicionamos para obtener excelentes retornos. Y los micropréstamos es un nuevo producto que estamos empezando a expandir. Nos asociamos con empresas para entregarle micropréstamos a sus trabajadores. Obviamente son empresas con baja rotación de personal y con la cual tenemos una muy buena relación como la que tenemos con Saori Lavanderías en Perú. Esta es la información donde si alguien más desea tener más información sobre qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, lo invitamos a ver nuestra página web, a mandarnos un mail o a seguirnos por Instagram o Facebook, ¿no? Y básicamente los dejo acá con una imagen que espera para hacer que tu dinero trabaje para ti, ¿no? Pregúntale a tu asesor financiero si recibes más del 6% anual con tus inversiones, si no definitivamente tienes que hablar con nosotros. Ahora, como dice Chris, a veces también nosotros no podemos comprar esa propiedad debido a que los montos son muy grandes, ¿no? Del down payment. Una propiedad, por ejemplo, en Toronto te cuesta 600,000 a 800,000 dólares, siendo el 20% casi, más los closing costs, más todo lo que te pide el banco, es casi 150,000 dólares que necesitamos tener líquido, ¿no? Que es realmente bastante dinero, ¿no? Obviamente también te pueden aprobar con 5, 10, 15, pero yo creo que esta es una forma de que si ustedes tienen un dinero guardado en el banco que no les da ninguna rentabilidad, pueden invertir su dinero con nosotros en estos proyectos y recibir un retorno mucho más atractivo, lo que los va a ayudar. Obviamente también cuando lo presenten sus papeles se les da un papel, un T4A, que incrementa su income, aparte de incrementar el income que ya estás incrementando debido a los intereses que les estamos dando. Y eso sería otra cosa de las que quería recalcar, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún comentario? Perdón, César, ahora sí, ya puse tengo una pregunta para ti. En este préstamo, por ejemplo, cuando una persona invierte su dinero, lo que tú das es el 8% de retorno, ese es lo que tú das a esa persona. Así es, o sea, trabajamos con un contrato anual en el cual le damos un interés garantizado del 8%. Dependiendo de cómo nos va con cada proyecto, ya sea el de inmobiliario o de los préstamos en Perú, se da una bonificación cuando se termine ese proyecto, ¿no? Lo que te puedes agregar a un 10, 12% dependiendo cómo nos va. El último proyecto en el que trabajamos fue un triplex, que lo compramos, o sea, lo compramos en 441,000. Fue una gran inversión porque tuvimos que cambiarle todo lo que es electricidad, pisos, hacer nuevas tuberías, insularlo. Gastamos unos 120,000 dólares y felizmente ya lo hemos vendido en 699,000 dólares, ¿no? Entonces hay un retorno grande en la cual todos compartimos esa ganancia con nuestros socios, ¿no? Y así nos podemos seguir moviendo y avanzando todos juntos. Perfecto. Y una consulta también, ¿hay un periodo mínimo establecido para ese préstamo? ¿Tiene algún tipo de term? ¿Es abierto o es cerrado? Los contratos que hacemos con los socios, sí, todos los contratos son hechos por un año, ¿no?
Ok, Pero la compañía también se reserva el derecho de devolverte el dinero a partir de los 3 meses. ¿Por qué? Debido a que de repente ahí sale una venta más rápida, lo podemos refinanciar la propiedad. Entonces, si depende de esas circunstancias, si se acaba ese proyecto, digamos, en 9 meses en vez de 12, se te devuelve tu dinero, obviamente con tus ganancias hasta el 9º mes. perfecto. Gracias. Otra pregunta quizás que también a las personas que nos están escuchando les interese saber sería cada cuánto ellos reciben el interés que ofreces. Ok, en este momento estamos haciendo pagos trimestrales, cada 3 meses, ¿no? O quarterly payments, como lo decimos acá en Canadá. Básicamente, como les he dicho, es un contrato de un año. Cada 4 meses recibes un interés y en el 12º mes recibes tu último interés más la devolución de tu capital. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muchísimas gracias por tu presentación, César. Tenemos Y a Diana. Cris. ¿Cuál es el mínimo para invertir? En este momento estamos manejando $10,000 como mínimo. Generalmente manejamos $25,000 como mínimo, pero creemos que es importante que todo el mundo sepa que, como hemos visto ahorita en este momento, las inversiones inmobiliarias son muy seguras, ¿no? Y hay bastante ganancia. Y, ¿cómo se dice? Get your feet wet. Es una expresión que usamos acá, ¿no? Para que entres en el mundo inmobiliario, en el mundo de inversión, y sepas que realmente hay oportunidades para hacer dinero, ¿no? O sea, más que todos a veces pensamos mucho en el banco, el banco me da seguridad, pero realmente el banco está haciendo pues unas rentabilidades de 90% y nos dan a nosotros 1.5. Y todavía nos cobran mensualidades cada mes. Entonces, por esta otra cosa que quería agregar es, no hay costos ocultos ni costos de mantenimiento. Si ustedes me dan $10,000, el retorno es de los 10,000, ¿no? Sería $800 al final del año. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Tengo que responder la pregunta de Adriana y de Luis a la misma vez, espero. Así es. Perfecto. Ok. Bueno, entonces en el grupo que tenemos de Facebook, vamos a dejarles ahí toda la información para que puedan conectarse ya sea con Cris, con César o conmigo. Mira, acá dice Ernesto, ¿por qué los real estate no ofrecen casas nuevas? Pero yo creo que, Gladys, tú trabajas con proyectos inmobiliarios nuevos, ¿no? Sí, en realidad todo depende de la modalidad en la que cada persona trabaje. Yo realmente trabajo de las dos modalidades. Trabajo con proyectos que son casas por hacerse y también con casas de reventa. Así que si tienen alguna pregunta, definitivamente contáctame y podemos revisar cuáles son tus preguntas en base a ese aspecto. ¿Tienes alguna pregunta en este momento? Perfecto. Ok, entonces muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Como les decía, vamos a dejar el enlace. Oh, el grupo de Facebook es el grupo de bienes raíces. ¿Qué te parece si te tengo como amigo en Facebook? Si no, me puedes buscar como Gladys Lapeire y yo te agrego al grupo. Así, ahí vamos a poder publicar todos los contactos de cada uno de nosotros y también ahí voy a repostear el video de esta presentación para que lo puedan volver a ver. Búscame como Gladys Lapeire. Tal vez quería recalcar también una cosita que dijo Chris, de no tener miedo de trabajar con otras instituciones, ¿no?
Siempre uno tiene más confianza con el Royal Bank, TD Canada Trust, CIBC, Scotiabank, Bank of Montreal, pero les puedo asegurar que yo trabajo con B-Banks, o sea, trabajo con Bridgewater Bank, que es un pequeño banco de Calgary, pero que es más eficiente en el sentido de, como decía Chris, ¿no? Para el modelo de trabajo con el que nosotros trabajamos, ¿no? Que es básicamente un año. El mortgage que nos dan es anual, ¿no? Para no tener que pagar esos fees que son pero terribles por romper ese contrato que tienen, ¿no? Y obviamente nos permite también hacer una refinanciación, ¿no? Si es que la propiedad no se puede vender, la refinanciamos bajo ese mismo banco, ¿no? Que ya nos conoce, ¿no? Se crea una relación. Exactamente. Y si me permites agregar, César, también es súper importante lo que dices, cuando a veces no calificamos por los bancos o por el sector A, por llamarlo de alguna manera, el sector prime, no olvidemos que también hay otras instituciones que tienen mucho más flexibilidad y que seguramente nos van a poder calificar en muchos casos. Típicamente, en el caso de esas instituciones, hay que contar con el 20%, ¿ok? Y también hay que pensar de que solamente vamos a estar por un tiempo limitado en esa propiedad, con ese lender. Vamos a tener un term, por ejemplo, de 1 año o de 2 como máximo. Son soluciones temporales que se pueden dar y como bien dice César, hay mucho más instituciones que los bancos y tenemos mucho más posibilidades allá afuera de la que los bancos nos pueden dar. Perfecto. Bueno, yo creo que con esto cerramos entonces el seminario. Por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en contactarnos y podemos responder preguntas más detalladas que se ajusten más a cada escenario que ustedes tengan. Muchas gracias por haberse conectado el día de hoy y espero que tengan una linda noche y que se conecten pronto con nosotros. Muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana y cualquier duda o consulta vamos a poner nuestros contactos en la página que dice Gladys y estamos acá para servirlos, ¿no? Muchas gracias a todos de mi parte. Me pueden consultar cualquier pregunta. Yo voy a dejar mis datos también y los puedo ayudar. Les puedo dar, digamos, un approach o un diagnóstico de más o menos en qué situación está de manera completamente gratuita y desinteresada. O sea, que no duden en contactarme si es que necesitan un feedback de su mortgage, si quieren comprar ahora o si tienen pensado comprar más adelante. Y nuevamente les agradezco su presencia. Ha sido, creo, un seminario súper interesante y espero que les haya servido y que les hayamos dado un aporte interesante a ustedes. Y bueno, que tengan un lindo resto de semana. Muchas gracias. Gladys también, y gracias César. Gracias Chris, gracias Gladys. Gracias a todos. Gracias a todos. Cuídense. Buenas noches.